En un teatro silencioso de Madrid, un hombre ciego levantó la batuta. No veía el público, ni las luces, ni los aplausos, pero en su mente el sonido tenía color. Las cuerdas eran tonos dorados, los vientos olían a tierra húmeda, y cada nota nacía del recuerdo de un país herido por la guerra. Su nombre era Joaquín Rodrigo, y aquella noche, su concierto de Aranjuez convertiría el dolor en belleza eterna. Lo que pocos sabían era que detrás de esa melodía perfecta, se escondía una historia de pérdida y resistencia. Rodrigo no solo había vencido la oscuridad de la ceguera, sino también la de un siglo convulso, de dictaduras y silencios impuestos. Cada compás suyo era un acto de rebelión frente al olvido. ¿Cómo un hombre sin vista logró pintar con el sonido los colores de toda una nación? ¿Y qué precio tuvo que pagar para que su música sobreviviera al miedo y a la censura? Aquel aplauso que llenó el teatro fue más que un reconocimiento. Fue el eco de una España que necesitaba esperanza. Un país que encontraba consuelo en las notas de un hombre que nunca pudo ver el amanecer, pero que lo hizo sonar mejor que nadie. Hoy conocerás la verdad completa. Joaquín Rodrigo nació en Sagunto, en el seno de una familia de clase media, en una España que aún respiraba la calma antes de las tormentas del siglo XX. Era un niño inquieto, curioso, con una sensibilidad que parecía no tener límites. Pero el destino cruel y paradójico marcaría su vida a una edad en la que otros apenas comienzan a descubrir el mundo. A los 3 años, una epidemia de difteria le arrebató la vista. La oscuridad sería su compañera para siempre. Sin embargo, aquella tragedia no lo redujo. Lo moldeó. En lugar de rendirse, aprendió a escuchar de otra forma. Donde otros veían paisajes, él oía armonías. Donde otros leían palabras, él descifraba melodías. Su mundo se llenó de sonidos. El murmullo de los olivos en Valencia, las campanas lejanas al atardecer, las voces que pasaban junto a su ventana. Todo era música en potencia. A medida que crecía, España también cambiaba. El país se debatía entre la modernidad y la tradición, entre el arte popular y la influencia europea. En aquel entorno de contrastes, Rodrigo encontró su refugio en el piano. Tocaba con una memoria prodigiosa, recordando cada nota, cada compás, como si la música fuera un idioma secreto que solo él podía traducir. Gracias a su determinación, su familia lo apoyó enviándolo a estudiar al Conservatorio de Valencia. Allí, sus profesores se dieron cuenta pronto de que aquel joven ciego tenía algo más que talento, tenía una conexión casi mística con el sonido. Pero Rodrigo no se conformó. España le quedaba pequeña para sus sueños. En los años 20 viajó a París, donde estudió composición con Paul Dukas, el mismo maestro que había inspirado a generaciones de músicos europeos. París fue una revelación. Entre cafés llenos de artistas, debates filosóficos y vanguardias musicales, Rodrigo comprendió que su música debía ser algo más que técnica. Debía tener alma, y el alma de su música sería siempre española. En los días fríos junto al Sena, añoraba el sol valenciano, los naranjos, las guitarras que resonaban en patios antiguos. Esa nostalgia se convirtió en su mayor fuente de inspiración. Durante su estancia en Francia, conoció a la mujer que cambiaría su vida, Victoria Kamhi, una pianista y cantante turca de origen sefardí. Ella no solo se convirtió en su compañera, sino en su guía, sus ojos, su fuerza. La pareja vivió con modestia, compartiendo el amor por la música y la fe en un futuro que parecía incierto. En ella, Rodrigo encontró la calma que necesitaba para crear. Pero mientras el compositor desarrollaba su arte, Europa se hundía en el caos. La Guerra Civil Española y luego la Segunda Guerra Mundial cubrieron de sombras todo el continente. Rodrigo, desde la distancia, observaba cómo su patria se fragmentaba. Sus recuerdos de la infancia, los sonidos de su tierra, los convirtió en partituras cargadas de melancolía. Cada obra era una oración por la paz, una resistencia silenciosa contra la barbarie. Cuando regresó a España, el país estaba irreconocible. La dictadura de Franco había impuesto su censura, y la cultura vivía entre el miedo y la obediencia. Pero Rodrigo no se detuvo. Con humildad y discreción, escribió música que hablaba sin palabras, que contaba verdades sin pronunciarlas. En una época donde todo debía pasar por el filtro del régimen, su arte se convirtió en refugio para el alma de los españoles. De aquel dolor y aquella nostalgia, nacería su obra más célebre, la que cambiaría para siempre su destino, y el de la música española. Pero lo que parecía ser un canto de esperanza también sería la llave que abriría las puertas a su mayor desafío. Porque, aunque la gloria lo esperaba, la historia de Joaquín Rodrigo estaba lejos de ser un cuento de luz. El regreso de Joaquín Rodrigo a España fue discreto, casi silencioso, como su propia forma de ser.
Nadie imaginaba que aquel hombre delgado, con bastón y una calma inquebrantable, traía consigo la semilla de una de las obras más inmortales del siglo XX. Durante años había compuesto en la sombra, lejos de los focos, mientras la mayoría de los artistas buscaban reconocimiento inmediato. Rodrigo prefería el silencio, la introspección, y fue en ese silencio donde nació el Concierto de Aranjuez. La pieza, terminada en el año 1939, surgió en medio del caos de la posguerra. España acababa de sangrar, Europa se hundía en el miedo, y él, ciego y vulnerable, decidió escribir una música que hablara de belleza. Inspirado por los jardines del Palacio Real de Aranjuez, Rodrigo creó una sinfonía de guitarras y orquesta que parecía recordar un tiempo que nunca volvería. El adagio, con su melodía desgarradora, se convirtió en un lamento colectivo, una plegaria por todo lo perdido. Cuando la obra fue estrenada en Barcelona en 1940, el público quedó en silencio absoluto. Nadie aplaudió al principio, nadie se movió. Era como si el país entero contuviera la respiración. Luego vino la ovación. Una ovación tan larga que Rodrigo, aún sin poder verla, la sintió como un abrazo. Había tocado el alma de España. Había logrado que la tristeza se transformara en arte. De un día para otro, su nombre se escuchó en toda Europa. Los críticos lo llamaron el nuevo maestro del alma española. Músicos de todo el mundo querían interpretar su obra, y por primera vez, la guitarra, un instrumento considerado popular, alcanzó estatus de sinfonía. Rodrigo había logrado lo impensable: unir la tradición popular con la música culta, la emoción con la técnica, la historia con la modernidad. Pero el éxito también trajo consigo nuevas tensiones. En la España franquista, el régimen intentó apropiarse del símbolo que él había creado. La pureza y el orgullo nacional que evocaba el Concierto de Aranjuez fueron utilizados como propaganda, mientras Rodrigo, reservado y apolítico, intentaba mantenerse al margen. Sin embargo, no era fácil sobrevivir bajo un sistema que lo observaba todo. Ser artista en tiempos de censura era caminar por una cuerda floja. A pesar de las presiones, Rodrigo continuó componiendo. Obras como Fantasía para un gentilhombre y Concierto Madrigal consolidaron su fama. Su música sonaba en los teatros más prestigiosos, y su nombre se pronunciaba junto a los grandes de Europa. Sin embargo, la popularidad nunca lo cambió. Seguía viviendo con sencillez, acompañado por su esposa Victoria, que le ayudaba a escribir cada nota, cada partitura. Ella era sus ojos, su secretaria, su inspiración constante. En entrevistas, cuando le preguntaban cómo lograba crear melodías tan visuales, sin haber visto jamás un paisaje, él respondía con serenidad: «La música es mi manera de ver el mundo». Y tenía razón. En cada compás, se podía oír el rumor de los ríos, el paso del tiempo, la memoria de una España que aún buscaba reconciliarse consigo misma. Durante los años 50 y 60, su figura alcanzó el reconocimiento internacional. Fue homenajeado, premiado, admirado, y sin embargo, en lo más profundo, Rodrigo guardaba una soledad silenciosa. Sabía que su arte había nacido del dolor, y que cada aplauso era, en el fondo, una forma de recordar esa oscuridad inicial que lo había acompañado desde niño. Pero la fama, como siempre, tiene su otra cara. Los aplausos podían llenar teatros, pero no apagaban las sombras que el tiempo comenzaba a proyectar sobre su vida. Porque tras cada nota perfecta había un precio que pronto saldría a la luz. Lo que parecía gloria eterna, pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El éxito del Concierto de Aranjuez había convertido a Joaquín Rodrigo en un símbolo nacional. Pero ser símbolo, en tiempos de censura, era una trampa. La España franquista necesitaba rostros, emblemas que mostraran al mundo una imagen culta, ordenada, gloriosa. Rodrigo, con su serenidad y su música profundamente española, era perfecto para esa narrativa. Sin embargo, él nunca quiso ser la voz del poder, ni su adorno. Lo suyo era el arte, no la ideología. Y esa diferencia, en un país donde todo se vigilaba, podía ser peligrosa. El régimen comenzó a apropiarse de su obra. La melodía del Concierto de Aranjuez se escuchaba en actos oficiales, en ceremonias, en radio y televisión. Era la banda sonora de una España que presumía de grandeza mientras silenciaba la disidencia. Rodrigo, incapaz de detenerlo, veía cómo su música se usaba como un estandarte que nunca había ofrecido. Muchos artistas e intelectuales lo acusaron de colaborar, de permanecer callado ante la injusticia. Pero su silencio no era complicidad, era defensa. En su mundo interior, el compositor sabía que cada nota escrita era un acto de libertad. El escándalo estalló cuando, a finales de los años 50, un grupo de críticos jóvenes comenzó a cuestionar abiertamente su figura. Lo llamaban el músico del régimen,
Afirmaban que su éxito era fruto del favor político, que su arte carecía de rebeldía. Aquellas palabras, crueles e injustas, lo hirieron profundamente. Rodrigo, que había vivido toda su vida en la oscuridad literal, ahora enfrentaba otra más amarga, la del desprecio intelectual. Aislado por un ambiente hostil, el maestro se refugió en la creación. Pero el dolor se filtraba entre sus partituras. En cartas privadas, confesaba a amigos cercanos su desesperanza. Sentía que lo habían malinterpretado, que su mensaje de belleza había sido contaminado por intereses ajenos. Aún así, siguió componiendo. Su respuesta fue el silencio y la música. La censura también afectó su libertad artística. Algunas de sus obras más audaces, inspiradas en poetas o temas religiosos, fueron vetadas o modificadas. Cualquier alusión a sufrimiento o pérdida se consideraba inconveniente. Rodrigo aprendió a escribir entre líneas, a esconder mensajes en los acordes, a usar el arte como lenguaje cifrado. Su música se volvió más introspectiva, más íntima, más humana. Mientras tanto, en su vida personal, las sombras crecían. La salud de Victoria se debilitaba, y su dependencia mutua aumentaba. Ella era sus ojos y su vínculo con el mundo exterior. Sin ella, Rodrigo se perdía. Las giras y los homenajes se convirtieron en obligaciones pesadas, más que en triunfos. Aunque recibía aplausos, su espíritu se sentía agotado. Había pasado de ser el joven soñador de París al maestro consagrado, pero también al hombre prisionero de su propia fama. En 1961, un episodio marcó su crisis más profunda. Durante un homenaje en Madrid, un sector del público lo abucheó. No era por su música, sino por lo que representaba. Aquella noche, al volver a casa, dijo a Victoria: «No escucharon mi corazón, solo vieron el uniforme que otros me pusieron». Desde entonces, se retiró parcialmente de la vida pública. La prensa extranjera, sin embargo, lo seguía admirando. En Francia y Estados Unidos, el concierto de Aranjuez era considerado una obra maestra universal. Miles de intérpretes lo versionaban, desde guitarristas clásicos hasta músicos de jazz. Pero en su propio país, las divisiones políticas y culturales lo mantenían en una posición incómoda. Amado por el pueblo, discutido por los intelectuales, vigilado por el régimen, a finales de los años 60, Rodrigo vivía entre el reconocimiento y el aislamiento. En entrevistas escasas respondía con calma, evitando polémicas. Pero detrás de su voz pausada se adivinaba una tristeza persistente. Sabía que su música había sido usada para fines que jamás aprobó, y que el precio de la fama era haber perdido el control sobre su propio legado. Aún así, siguió componiendo. Obras como Concierto Andaluz o Concierto para una fiesta mostraban que su inspiración no se apagaba, pero cada compás llevaba consigo una sombra, una nostalgia que solo quien ha conocido la oscuridad total puede comprender. Con el paso de los años, España comenzó a cambiar. Las voces silenciadas empezaron a alzarse, y con ellas, la figura de Rodrigo fue reconsiderada. Críticos y músicos jóvenes descubrieron en su obra una profundidad que antes habían negado. Entendieron que su aparente neutralidad era en realidad una forma de resistencia. En tiempos donde hablar podía costar la vida, Rodrigo habló con música, pero esa redención llegaría tarde. El hombre que había dado sonido al alma de España ya estaba cansado. El escándalo había dejado huellas, no solo en su carrera, sino en su corazón. La ceguera que lo acompañó desde niño ya no era su mayor sombra. Ahora lo era la incomprensión. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe? Los años 70 llegaron con un aire distinto, pero Joaquín Rodrigo ya no era el joven idealista que había desafiado la oscuridad. Era un maestro envejecido, cansado de ser interpretado por los demás. España también comenzaba a transformarse. El régimen se debilitaba, los artistas regresaban del exilio, las voces prohibidas volvían a sonar. Y en medio de ese renacer, Rodrigo parecía un hombre fuera de su tiempo. Durante algunos años, se retiró casi por completo de la vida pública. Su salud se deterioraba, y la de Victoria también. Vivían en una casa modesta, rodeados de partituras y silencio. En ese retiro obligado, el compositor comenzó a mirar atrás, a revisar todo lo que había hecho. Descubrió que su música, incluso cuando había sido utilizada por otros, seguía siendo suya. Nadie podía quitarle el alma que había puesto en ella. Fue entonces cuando, contra todo pronóstico, llegó su segunda vida. En 1976, poco después de la muerte de Franco, el país entero redescubrió su obra. Nuevas generaciones de guitarristas, encabezadas por Narciso Yepes y Paco de Lucía, interpretaron el concierto de Aranjuez con una pasión renovada. Aquella melodía que había sido símbolo del régimen se transformó, como por arte de magia, en el himno de una España que quería reconciliarse consigo misma.
Rodrigo asistió a esos homenajes con una mezcla de emoción y distancia. Ya no buscaba el aplauso. Lo que le importaba era comprobar que su música había sobrevivido a todo. A la guerra, a la censura, a la política y al tiempo. El arte verdadero siempre encuentra su camino, dijo una vez. Y su voz tembló al pronunciarlo. Poco a poco, comenzó a escribir de nuevo. Obras breves, delicadas, cargadas de una sabiduría tranquila. No pretendía impresionar a nadie, solo dialogar con su propia memoria. Cada nota parecía un suspiro. Una despedida serena. En entrevistas tardías, Rodrigo hablaba más de la vida que de la música. Decía que su mayor logro no había sido componer, sino resistir. Resistir a la oscuridad, a la incomprensión, al olvido. Su última gran aparición pública fue en los años 90, cuando recibió el título de Marqués de los Jardines de Aranjuez, otorgado por el rey Juan Carlos I. Aquel reconocimiento oficial que llegaba tan tarde, tuvo para él un sabor a justicia poética. No lo aceptó como un triunfo personal, sino como un homenaje a la música española, a todos los artistas que habían luchado en silencio, como él. Rodrigo murió en 1999, a los 97 años, dejando tras de sí una obra que sigue vibrando con la misma fuerza que el primer día. Pero su muerte no fue una caída, sino una liberación. Había cumplido su misión, transformar la oscuridad en luz. El niño ciego de Sagunto, el joven soñador de París, el maestro incomprendido del franquismo, se había reinventado una y otra vez, hasta convertirse en leyenda. Y cuando su corazón dejó de latir, el eco de su guitarra seguía sonando en los jardines de Aranjuez, donde aún hoy el viento parece llevar su nombre. La muerte de Joaquín Rodrigo no puso fin a su historia. Al contrario, fue el comienzo de una nueva vida. Una vida inmortal hecha de sonidos. Desde el día en que su corazón dejó de latir, su música siguió respirando en cada escenario del mundo. El concierto de Aranjuez se convirtió en una de las obras más interpretadas de todos los tiempos, no solo por guitarristas clásicos, sino por artistas de todos los géneros. Miles Davis lo llevó al jazz, Paco de Lucía lo llenó de duende. Y cada versión revelaba algo distinto del alma del maestro. El legado de Rodrigo trascendió las fronteras y las etiquetas. No fue simplemente el compositor que unió la guitarra con la orquesta. Fue el hombre que demostró que la belleza podía nacer del dolor. Su vida fue una metáfora de la España del siglo XX, herida, censurada, pero también capaz de renacer. En sus obras más íntimas, como Fantasía para un gentilhombre o Concierto Madrigal, se escucha la voz de un país que aprendió a cantar de nuevo después del silencio. En los conservatorios, su nombre es sinónimo de sensibilidad. Los jóvenes músicos estudian sus partituras como quien estudia un mapa del alma. Descubren que detrás de cada compás hay un recuerdo, un suspiro, un destello de humanidad. Y en las salas de conciertos, cuando suena el primer acorde del adagio de Aranjuez, el público se sumerge en un silencio reverente, como si cada nota fuera una oración. Pero el verdadero legado de Rodrigo va más allá de la música. Su historia personal se ha convertido en inspiración para generaciones enteras. Ciego desde los 3 años, nunca vio el rostro de quienes lo aplaudían, ni los paisajes que tanto evocó. Sin embargo, logró que el mundo entero los imaginara a través de su oído prodigioso. Enseñó que la oscuridad no es un límite, sino otra forma de mirar. Que el arte no necesita ojos, solo alma. En su figura se unen dos Españas, la tradicional y la moderna, la que mira al pasado y la que sueña con el futuro. Por eso su música sigue viva. Porque no pertenece a una época ni a una ideología. Pertenece a todos los que alguna vez sintieron nostalgia, amor, pérdida o esperanza. Cada generación la interpreta a su manera, y cada vez parece nueva. Los críticos que un día lo juzgaron han sido obligados por la historia a rectificar. Hoy se reconoce que Rodrigo nunca fue el músico del régimen, sino el músico del pueblo. El hombre que, sin protestar con palabras, resistió con belleza. Su arte sobrevivió a los dictadores y a los años, y su figura fue rehabilitada con el respeto que siempre mereció. En Sagunto, su ciudad natal, un museo conserva su piano, sus manuscritos y objetos personales. Las visitas escolares se detienen ante su bastón y su máquina de escribir braille, recordando que con esas herramientas un hombre transformó el destino cultural de un país entero. En Aranjuez, los jardines que inspiraron su obra reciben cada año a miles de visitantes que buscan sentir, aunque sea por un instante, la paz y la melancolía de aquella melodía eterna. Su hija, Cecilia Rodrigo, ha dedicado su vida a custodiar su memoria, asegurando que su legado no se distorsione. Bajo su cuidado, la Fundación Joaquín Rodrigo sigue promoviendo la música española en todo el mundo.
financiando becas y conciertos que mantienen viva la llama que su padre encendió. Y más allá de las instituciones, su recuerdo habita en la emoción de cada oyente. Porque su música no pertenece solo a los estudiosos, sino a la gente común. A quien escucha el adagio en una noche de soledad, a quien encuentra consuelo en una guitarra que llora, a quien necesita creer que el dolor puede transformarse en belleza. El legado de Joaquín Rodrigo no se mide en premios ni en títulos nobiliarios. Se mide en lo invisible, en el temblor que produce su música en quien la escucha, en esa capacidad de detener el tiempo, de hacernos sentir que, aunque todo cambie, hay algo que permanece. Porque él no fue una estrella fugaz, sino una constelación entera que sigue iluminando la historia de España. En el silencio de una sala vacía, una guitarra comienza a sonar. Su eco se desliza como un río lento, y de pronto parece que el tiempo se detiene. Es el alma de Joaquín Rodrigo, que sigue hablando a través de las cuerdas, recordándonos que la belleza no muere, que incluso la oscuridad puede ser una fuente de luz si se la escucha con el corazón. Su vida fue una sinfonía de contrastes, ceguera y visión, censura y libertad, dolor y esperanza. En un siglo donde tantos artistas fueron silenciados, Rodrigo eligió otro camino. No gritó, no desafió con palabras. Habló con notas, y esas notas, más fuertes que cualquier discurso, cruzaron generaciones y fronteras sin perder su verdad. Hoy, su concierto de Aranjuez sigue siendo el idioma universal de la emoción, un recordatorio de que el arte verdadero no necesita ver para hacernos sentir, que el alma humana, cuando se expresa con sinceridad, puede vencer cualquier sombra. No fue una estrella fugaz. Fue un mito eterno en la memoria de España. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el siguiente video en el primer comentario. La vida secreta de otro artista que, como Rodrigo, desafió la oscuridad para iluminar a todo un país.